Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista de Germán Montaña. Conocimos una parte donde el padre, o sea, tu historia personal, lo que pasó con tu hijo, pero también desde todo lo que pasó con la desaparición de tu hijo, y hoy vemos la otra cara de la historia, la de un hombre que desde la pérdida está sembrando esperanza y también quieres dejar huella, quieres fundar un espacio que abrace a quienes pasaron lo mismo que tú o están pasando por lo mismo. Porque tú buscaste, no solo buscaste tu hijo, sino también construiste algo muy grande que fue la voz para los que nadie escucha por medio de medios de comunicación, porque no te quedaste callado y buscaste ayuda siempre con el gobierno y es algo que no muchos hacen porque la gente siempre pues como que se vence o simplemente no quiere seguir más y como que desfallece y tú nunca lo has hecho y es algo de admirar. Pero Germán, la primera pregunta para esta segunda parte de tu entrevista es ¿cómo se transforma el dolor más profundo en una causa que ilumina el camino a otros? Bueno, pues mira, la transformación ha sido en muchos sentidos, digamos que se comienza transformando el primero, pues en analizar, mirar las otras víctimas. Entonces, digamos que se transforma ese dolor, o sea, nunca se va a acabar porque el dolor sigue ahí un poquito, pero se transforma en la forma de ayudar a las personas, ¿sí me entiendes? En la forma de que ese dolor como que pase un poquitico, digamos, yo sufrí un episodio grandísimo y yo sé lo que es las otras víctimas, las otras familias de las víctimas que están en el mismo, digamos, en el mismo sentido de buscar sus seres queridos. Entonces, esto se transforma este dolor en eso, en ayudar, en saber uno que ya pasó por esto y que las personas, las familias, las víctimas, todos tengan un respaldo, se sientan respaldados, se sientan apoyados, ¿sí? Como que todos los días en este camino conoces una, otra persona. Aquí, como te comentaba la vez pasada en el otro capítulo, pues aquí se pierde mucha gente, aquí se desaparece mucha gente, diariamente tú vas a la fiscalía a mirar y diariamente llegan 20, 25 mamitas, papitos, bueno, tratando de colocar un denuncio y seguimos con la misma cuestión, lo que yo te contaba de quitar eso, yo quiero muchísimo y seguir en el énfasis de esto de que las 72 horas no existen, eso son mentiras, Sí, eso sí. no existe. Yo estuve Ya, revisando y sí aparecía que eso no era cierto. no, eso no, en ningún momento ni es ley ni nada, sino que lo que te digo, hay veces, pues desgraciadamente la policía espera y si son fines de semana dicen, no, eso se fueron o sea, juzgan a la gente sin saber que están haciendo un desaparecido. ¿Listo? Entonces, Eh, digamos, esa em, transformación es en eso. Germán, yo te hago una pregunta porque tú ahora estás metido todo en este mundo de cómo funcionan desaparecidos. Y la primera entrevista nombraste algo de que la mayoría de víctimas de estos casos eran personas de escasos recursos. Eso quiere decir que ¿cuál es el target, por ejemplo, de estos criminales que se roban niños? ¿Es el target de personas con escasos recursos? O sea, se me entiende? Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, digamos, es muy difícil. La mayoría de las víctimas de desaparición son de estratos 3, 2, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasa cuando así digámoslo, hay veces, muchas veces, qué pasa? Pues hay muchas formas, digamos, de desaparición, pero cuando se desaparece, o digamos en nuestro país hay veces si hay otra persona del extranjero que se desaparece, puede ser de Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Hay veces como que le dan más importancia, o aquí hay una clase alta que si se llega a desaparecer una persona, un político, esto pues a los 3 días ya lo están buscando, están pagando unas recompensas de 100, 200, 300 millones de pesos. ¿Sí me entiendes? Las clases bajas son las que, pues como que lo que te digo, se vuelven un número más para el Estado, para la fiscalía. Pero no es tan común que, digamos, desaparezcan niños extranjeros, por ejemplo, que vayan o sea, no es tan común como los mismos en Colombia. No, no, efectivamente no. Digamos, ahorita tenemos muchísima lucha y tenemos muchísimas víctimas de desaparición por la migración que ha habido de venezolanos, de niños. Tuvimos un Venezolanos. caso de un niño increíble, tuvimos un caso, o sea, increíble que te lo contara y uno no cree que pasen esas cosas. Entonces tuvimos un caso de un niño venezolano, ¿sí? Ok. Que se desapareció aquí en Colombia, venía con el papá, duramos casi como 7 meses buscándolo, 6 meses, por todos lados el papá salió en entrevista, la mamá salió en entrevistas, bueno, la tía, porque la mamá estaba en Venezuela, el papá se vino con el niño a buscar supuestamente un mejor futuro, pero hubo muchas cosas, entonces tú comienzas a mirar todas estas cosas, que hay muchas víctimas de las mismas familias, ¿sí me entiendes? Digamos que el papá reportó, pero nunca dijo la verdad, mintió sobre la desaparición del niño, el niño apareció como a los 7 meses, 8 meses en la costa, ¿sí? El niño se desapareció aquí en Bogotá, Pero lo supuestamente, encontraron. pero se encontró, sí, y el niño contó muchísimas cosas que uno queda asombrado, ya uno queda
asombrado con las declaraciones que dio el chiquitín este. Y así pasan lo que yo te decía, en muchos casos, sí, hay muchas víctimas que son desaparecidos por las mismas familias, por las parejas, por los papás. Entonces uno comienza a mirar todos estos casos y lo que yo te decía, nadie les para bola. O sea, uno como que va a denunciar, oiga, pero está esto sospechoso, esto. Ellos no, la justicia hay veces es muy raro, las autoridades que como que se vayan por ese lado y digan, oiga, sí, sí, nosotros mira que en esto, yo te contaba que después de que hicimos la entrevista, el domingo, yo ya había hablado el sábado con los medios de comunicación para que nos hiciera una entrevista de 3 niños, 3 jóvenes que estaban Ah, desaparecidos. sí, sí. Viernes más o menos llevaban unos 15 días, otros 8 días, otros como un mes, ¿sí me entiendes? Y el domingo aparecieron, ¿sí? Entonces ya yo me comunico con las familias, bueno, para mañana tenemos la entrevista, necesito que lleven arengas, que tengamos las fotos de ellos, que reúnan la familia, bueno, los que pueden, porque es que lo que yo te decía, ven muchas veces que las mismas familias se pierden, ¿sí? O sea, ya solo queda el vínculo familiar que es el papito, la mamita, los hermanos, los tíos, bueno, el vínculo del resto de la otra gente, los amigos se pierden, no tienen tiempo. Entonces, cuando hacemos estas entrevistas, tratamos de crear a mucha gente para que haga bulla, para que se den cuenta que los estamos buscando, si ellos están mirando las noticias, digan, no se sientan abandonados, porque pues las víctimas se sienten muchas veces abandonados también por el Estado y todo. Entonces, ese domingo, pues, las buenas noticias, entonces me decían, qué pena, don Germán, ya no pudimos hacer, yo, no importa, lo que importa es que aparecieron, no me Sí, importa cómo claro, claro. aparecieron, si se fueron por voluntad propia, si se... Y mira que esto ha pasado mucho. Digamos que yo no sé de pronto la fuerza, la fe y las cuestiones estas, pero hay muchas veces de que las familias se comunican o yo trato de hablar con ellos y comenzamos a mirar primero que todo el perfil psicológico del desaparecido, porque eso es bastante importante, ¿listo? El perfil psicológico de una persona desaparecida, digamos que yo ya puedo decir, se fue de la casa, está aburrido o se lo llevaron, lo desaparecieron, ¿sí me entiendes? El perfil psicológico dice mucho. Entonces, cuando las familias ven, me cuentan qué es lo que pasa, entonces yo digo, hay que mirar las redes sociales, mirar esto. Las mamitas, hay muchas mamitas veces que no saben que la niña se fue con el novio. Sí, No eso hay que también juzgarlos puede ni pasar. nada, sino hay que hablar. Entonces, es la cuestión de uno ya saber qué puede pasar y decirle a la mamita, tranquilícese, no se le ven problemas, nada, pero más que todo, digamos que en las redes sociales hay una persona ahí que está muy cerca a ella, hay una persona que le está escribiendo, y las mamitas a veces ni saben porque pues muchas no saben ni siquiera manejar un medio de comunicación, un celular o esto. Una pregunta, ¿cuál es la edad? Digamos, obviamente se pierden muchos adolescentes, pero también se pierden muchos niños chiquitos, o sea, pequeños, de edades. Mira, aquí, sí, claro, aquí tenemos, nomás nombrando, tenemos en un caso que es de un niño, Elian, sí, que se perdió o sea, increíble, o sea, no se sabe, nunca logramos, estuvimos en el sitio, yo estuve, eso fue en Cabrera, Cundinamarca, lo buscamos por un lado, se perdió al lado de un río, la mamita dice que ya no lo vio que se cayera al río, lo dejaron, bueno, sí, y entonces quedan desaparecidos. Tristemente, cuando las autoridades, lo que yo te decía, aquí la cuestión de que cuando llegan las autoridades a buscarlos, pues ya no hay un rastro, sí, ya no hay cámaras, se han borrado, la gente pues no habla, entonces hay muchísima cuestión con esto. Ahorita precisamente estoy con una señora de mí que está buscando a su hijo y me decía, Germán, yo llamo a los investigadores y no nos dicen nada. O sea, llevamos más de un mes y ni siquiera han ido a mirar la primera cama. ¿Sí me entiendes? Entonces todo este tiempo que pasa pues ya es inútil. O sea, cuando tú vas a buscar una cuestión ya no hay por culpa pues, del sistema. Listo, porque las órdenes de fiscalía son muy lentas, porque los investigadores hay veces unos tratan de hacer muchas cosas, pero ellos tienen prohibido. Ya, Claro. nosotros tuvimos investigadores, en el caso de mi hijo, que nos colaboraron mucho. Yo nunca le he dicho que todos fueron mal, ¿no? Hubo mucha gente que estuvo dispuesta, lo que yo te decía, una fiscal que nos movió 2 veces el avión fantasma. Sí, y entonces aquí tratamos de hacer eso, de que todas las víctimas son iguales y que hay que buscarlas, estén donde esté y que todos tienen los mismos derechos. Y con todo lo que tú has hecho, porque tú has buscado ayuda de, bueno, has tocado miles de puertas, con este proyecto que tienes de la fundación, ¿no has recibido ninguna como ayuda que diga, bueno, mira, por parte del gobierno que te digan podríamos ayudarte, o sea, ninguna ayuda gubernamental? No, hasta el momento pues no se han pronunciado. Ellos saben que yo estoy ahí metido, que se ando trabajando en esto, pero pues así, digamos, que pronunciarse, venga, usted sabe mucho de esto, venga, le vamos a colaborar con esto, ayúdenos, porque es que eso es una ayuda para ellos. Esto es lo que nosotros hacemos, los buscadores, llámese de Colombia, tú te das cuenta en México cómo son las cuestiones también en México, son demasiado, y están Es que en las México mamitas creo que, bueno, buscadoras. y en Estados Unidos también.
Porque yo veía noticias que a veces en Estados Unidos, señoras que estaban en un semáforo con 5 niños, bueno, o 3, y pasaban en carro y se los llevaban. O sea, en Estados Claro, Unidos. y es que eso pasa, En imagínate. Texas, en donde está más como la población latina y, Sí, y, y señoras que tienen muchos niños y se los llevan así, o sea, qué miedo. sí, claro, y eso pasa porque como está la trata de personas, sí, y lo que decían de pronto alguna vez en un documental por ahí que un niño la droga da mucha plata, pero la trata de personas da mucho. ¿Sabes No, cuánto pueden vender un niño, una persona? es una, Una, ¿cómo se dice? Es un negocio billonario. Y yo vi una película que se llama, ay, ¿te acuerdas? Esta película que hablaba sobre eso, la la del desaparición de señor los que, sonidos sí, total, sonidos de libertad, creo. ese, es tal cual. que, ¿Sí me que no, entiendes? que no querían como dejarlo transmitir o algo, pero ahí hablaban mucho de eso. De hecho la película habla de Colombia, Habla empieza muchísimo de como Colombia porque en y Cartagena. entonces aquí tiene, exactamente, y en Cartagena tú te das cuenta, ahorita se ha calmado, digamos no se ha calmado, lo que pasa es que tristemente hay muchas manos sucias ahí que tratan de tapar. Aquí los momentos, como en muchas partes, son por momentos, ¿sí? Entonces, pasó hoy, la bulla hoy, mañana, pasa mañana, y de ahí para adelante se olvidó. Porque yo he tratado de seguir con el caso tanto de siempre de estar el caso de mi hijo, porque mucha gente lo recuerda, entonces que recuerden todos los casos de los desaparecidos, o sea que no están solos, ¿sí? Ahorita lo que yo te decía, estamos tratando de volver a hacer unas marchas, de que el gobierno, porque es que es la única forma, la aparición que uno haga ya, porque si no, siguen pasando muchas cosas, las leyes tienen que cambiar, aquí tienen que cambiar muchas cosas, desde el señor investigador, desde el señor abogado, ponerse la mano en el corazón y decir, oiga, sí, vamos a hacerlo porque de verdad es una persona, no es un perro, no es un gato, no es un animalito que dejaron por ahí botado. Y aún así, vemos hay veces que pues la gente, créeme que hay veces no estoy en contra de los animalitos ni nada, jamás, jamás, porque eso, pero pues las clases se les pierde, una clase alta se le pierde un perro y pagó 5 millones de pesos por un rescate, o Mm, pagó 5 millones por una búsqueda, y se pierde una persona y no pasa nada, ¿sí me entiendes? Nosotros duramos, mira, nosotros la primera recompensa que nos dieron por el caso eran 3 muchachos y lo que yo te decía fueron 10 millones de pesos, y así comenzamos con muchos casos. Entonces toca tocar la alcaldía, toca tocar la personería, toca. Entonces ese pimponeo no, eso es lo que nosotros decimos porque en Colombia no existe un bloque de búsqueda para desaparecidos, porque aquí la gente se pierde mucho, mucho, aquí hay muchos desaparecidos y todos los días tuve las redes sociales y me llega uno, me llega el otro. Todo lo que yo te contaba, muchas familias, gracias a Dios, gracias a lo que se hace, gracias a la fe que tenga, mira que aparecen, hay muchos que me llaman y yo, o sea, mirando los casos, yo le digo, tranquilos que va a aparecer. Se lo aseguro que usted no me va a tener que llamar, sino a decirme que apareció. Y mira que pasan las cosas. Lo que yo te decía, hay veces los jóvenes se pierden, los jóvenes, entonces uno trata de sacarlos por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el desaparecido, si ellos se ven en las noticias, se ven que los están buscando, se van a sentir presionados y ellos van a sentir el delirio de persecución, que todo el claro. mundo los está buscando, que todo el mundo que de pronto van a decir, uy, este estaba haciendo quién sabe qué, y entonces que le va a caer la policía encima, ¿sí me entiende? Entonces aparecen. Ya cuando Mm. ellos se ven en una televisión que los están buscando, ellos se asustan y dicen, uy, no, eso ya llegó, a mí me va a coger cualquiera por acá. Entonces aparecen. Y muchos casos nos ha aparecido lo que yo te digo, fue una maravilla. El domingo yo los había inscrito en el grupo de WhatsApp y todo, y cuando me dicen, no, Germán, muchas gracias, ya apareció, pero estamos con usted. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que estas víctimas que ya pasaron por la desaparición, así como me pasó a mí, hayan aparecido como estén las víctimas, los seres que aparecieron, no importa cómo estén, nos acompañen. ¿Sí me Claro. entiendes? ¿Por qué? Porque ellos más que todos saben ya qué fue eso. Y son cuentos, son historias, cada caso es diferente y son muchas historias y todos sufrimos diferente. Sentimos lo mismo, el mismo flagelo del pensar todos lo mismo. Desayunó, no desayunó, almorzó, lo taparon, está enfermo, ¿sí me entiendes? Sí, Y eso es lo es que desgasta a terrible. las familias, eso es lo que desgasta a las víctimas, a los que lo están buscando, esa pensadera. Claro, y también esas noticias que de pronto escuchan las personas en el exterior, también a veces les da miedo, ¿no? Como voy a Colombia y están como con ese temor porque es normal, especialmente los que son padres, como que, ¿no? O sea, van a sentir Claro. un temor. Claro, claro, porque entonces ellos ven noticias y todos se enteran, entonces comienzan a decir, uy, no, en Colombia se está desapareciendo tantas personas. Sí, fuera de eso, pues tenemos aquí las víctimas del conflicto armado, que son muchísimas. Aquí está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, dadas por desaparecidas,
pero ellos trabajan solo con víctimas del conflicto armado. Ellos no trabajan más casos, ellos trabajan solo conflicto armado nomás. Okay. Sí, entonces la vez pasada yo hablaba, nosotros estábamos en Corferias, había un auditorio lleno y todo esto, y yo decía, pero es que aquí no solamente están las víctimas del conflicto armado, aquí a diario se pierde mucha gente y se queda así. Ellos tienen Ah, un apoyo, de pronto no gubernamental tal así, pero sí hay entidades que los apoyan. Si me entiendes, Fiscalía casi no se mete, ellos tienen sus grupos de búsqueda, ellos, digamos, tratan de hablar cuando son de estos secuestros, porque ahorita tristemente en Colombia se está presentando otra vez, al parecer, llevarse los jóvenes para los grupos para sí. diferentes. Sí, exactamente, sí. Entonces ellos tienen comunicación con Cruz Roja Internacional, que Cruz Roja es la que a veces se presenta en los sitios donde está el conflicto armado y hablan, sea de una parte, sean guerrilla, paramilitares, sí, los que sean, ellos hablan y le digan, venga, necesitamos saber si tienen esta persona acá, sí, entonces esas comunicaciones, pero en sí, que haya algo aquí que busque personas a las que se pierden a diario, a los niños, a los jóvenes, y esto es muy difícil. Entonces los casos van quedando igual, sí, los casos van pasando y entonces se le dio mediatez al principio, pero después de los 15 días se fue olvidando, después de los 30 peor, después de 1 o 2 años ya las víctimas quedaron desaparecidas. Y, por ejemplo, Entonces, Germán, tú, porque obviamente tú eres un líder en lo que haces en la comunidad, ¿nunca te han propuesto que seas edil o que trabajes en la política? Porque digo yo, o sea, eso es, no, en serio, sería algo muy bueno porque lo que tal tú cual, haces, la iniciativa, eso es algo que la gente debería apoyar para que tú luches por esa causa, que es algo importantísimo para Colombia. claro que sí, mira que hemos tenido, digamos, varios encuentros, yo estuve con varios políticos también, conocí, pues de igual forma, desde que se desapareció mi hijo, comencé a conocer muchos políticos, sí, yo conocí a Iván Cepeda, conocí a Petro, conocí al alcalde que estaba antes, a Peñalosa. Tú conoces a José Cuesta, que él es concejal de Bogotá? Creo que sí, sí, de pronto tuve alguna charla con él. Entonces, digamos que esto llegamos, entonces comenzamos a tocar puertas y entonces comenzaron a conocernos y pues claro, pues los medios de comunicación entonces ya lo atendían a uno. Sí, es difícil llegar a eso porque llegar allá al consejo, al congreso, a que lo escuchen a uno, ¿sí me entiendes? Yo estuve en muchas reuniones que me visitaban y me decían, venga, ¿usted qué opina de los casos que ha pasado, cómo siguen las cuestiones? Ya comienzan a conocer uno. Y lógico, pues tristemente, muchas veces me buscaron, pero entonces, como se dice, querían pues la vaina de, venga, lo vamos a ayudar, pero pues ¿cómo nos ayuda usted con boticos? Y tú le decías, no, si me van a ayudar, ayúdenme de corazón, listo, sin compromisos de nada. Y mucha gente me decía lo que tú me dices, porque no se les decía, porque es que yo no quiero de pronto meterme tanto en la cuestión política porque no quiero volver un corrupto. La verdad lo decía así, sí, yo quiero seguir No, pero con mi depende, labor, si porque me si quieren apoyar. tú tienes tus principios y luchas por tus causas, Sí, claro. Aquí, mira, aquí nosotros, se me olvidó el nombre, Javi, no, es que no me acuerdo de ella, ella estuvo con nosotros en marcha, yo le preguntaba, ¿qué piensan hacer ustedes? Y es que se me olvidó el nombre de ellos dos, y ellos la pasaron mucho, hicieron mucha campaña, y entonces a Lirio, ¿cómo que es que se llama? Bueno, entonces ellos estuvieron ahí, yo siempre les preguntaba, venga, ¿qué piensan, o sea, ustedes de estas desapariciones? ¿Sí? Precisamente Alirio también salió porque él es politólogo y él es muy entregado con la cuestión de la seguridad en Colombia. Y él habló alguna vez en Cuatro Caminos, cuando hicieron el programa de Cuatro Caminos, de la problemática de los cerros donde se desaparecieron los muchachos y la problemática de muchas partes donde se desaparecen los jóvenes. Pueden ser secuestros normales, hay veces que los escopolaminan, los dejan en hospitales. Hemos encontrado víctimas que llevan 2 meses, 3 meses en los hospitales. Pues lo que te digo, las búsquedas no deben de ser. Aquí hay una cosa importantísima que cuando tú colocas un denuncio por desaparición, ante todo si son menores, debe haber, o sea, digamos que todo, después de que colocas el denuncio tú, debe haber un grupo de búsqueda y entonces se llama el mecanismo de búsqueda urgente. Eso no lo saben los desaparecidos, no lo saben, las víctimas no lo saben, pero tú tienes derecho al mecanismo de búsqueda urgente. ¿Qué es el mecanismo de búsqueda urgente? Cuando tú le pides a un fiscal que active el mecanismo de búsqueda urgente, es que todas las entidades y autoridades estén pendientes. Entonces sacaron el aviso, pusieron el denuncio, entonces es un niño de tales y tal, desde hospitales, Cruz Roja, cárceles, todo esto deben de estar pendientes de esta persona. Es como una alerta roja, digámoslo así. Sí, esto existe en Colombia, se llama el MNU,
el mecanismo de búsqueda urgente. Pero muchas víctimas no les dicen. Sí, tú llegas allá y tú llegas y pones el denuncio, pero nadie te dice, oye, nadie te dice, oiga, usted tiene derecho a una persona de la Procuraduría, usted tiene derecho a un abogado, listo, que se lo tiene que dar la Defensoría del Pueblo, tiene que haber un procurador, una persona de la Procuraduría que esté pendiente del caso. Entonces todo esto no lo sabemos las víctimas. Usted tiene derecho a ir a personería, a ¿Y Contraloría, a exponer su caso y que todo lo apoye. porque hay tanta desinformación? O sea, ¿cómo una persona encuentra toda esa información que tú sabes, pero la gente no sabe? O sea, ¿cómo no hay una página donde la gente vea? No sé, porque hay tanta desinformación. Sí, exactamente. Lo que pasa es que como hay veces nosotros, digamos que las familias de las víctimas estamos, o sea, los buscamos más hay veces que las autoridades. Entonces a nosotros nos toca hacer lo de las cámaras. Entonces hay veces nos pasa eso y después es que nos enteramos. Yo a muchas víctimas les digo, me dicen, don Germán, es que ya fui a la fiscalía y no me dicen nada. Ahí tengo un caso de una señora, me dice, después del mes y medio me viene a llamar, imagínate, después del mes y medio me viene a llamar el investigador de la SIJIN y me dice, su merced, ya le dieron un fiscal al caso. Imagínate después de mes y medio tener un fiscal que es el que da órdenes a policía judicial para que puedan hacer cualquier cosa. ¿Sí me Ujú. entiendes? O sea, después de un mes y medio, ¿cuánto tiempo ha pasado que esa víctima nadie supo, nadie fue, nadie hizo? ¿Ves? Entonces, esa desinformación, pues uno como que queda, después es que se entera de tantas cosas que hay que hacer. Por eso, lo que te digo, yo les aviso ante todo cuando son menores de edad, se le dice a las víctimas, usted háblese con el fiscal o con este y ustedes tienen derecho al mecanismo de búsqueda urgente. Ustedes tienen derecho a un agente de la Procuraduría, un agente especial, a un abogado que lleve su caso, que esté ahí pendiente, que esté cuidando, que esté diciendo, porque uno solo no, si me entiendes, uno solo no le paran bolas. Cuando la justicia, digamos, se da cuenta, cuando las autoridades se dan cuenta que tú tienes tus fundamentos y que estás peleando con derechos que están escritos por la Constitución, entonces ahí como que, uy, sí, hay que hacer algo, porque si no, no lo vamos a quitar de encima. Lo mismo, tienes que hacer presión, estar allá, las marchas, los plantones, tocó cerrar una vía, tocó plantar acá, tocó hacerlo. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es cuando ya la fiscal, oiga, sí, ¿por qué? Porque los casos los dejan olvidados. Fuera de eso tenemos muy poco, lo que yo te decía, aquí no hay un grupo de búsqueda para desaparecidos y hay muy poco investigador para tanta gente desaparecida. Es que son miles, es que es verdad, o sea, tú llegas a la fiscalía y tú no lo crees cuando te muestran esos archivos. Y lo que te digo, muchas veces tristemente nosotros somos un papel más para ellos. Hay Wow. mucho fiscal que trata de hacer, pero ellos también están reglamentados, o mucho investigador que le dice a uno, no, yo quisiera irme ya a buscar, pero tengo que tener la orden de un fiscal. Claro, no, o Nosotros sea, como es víctimas, el sistema que hay. O sea, pero exactamente. ¿tú qué crees que necesita, por ejemplo, que necesita tu causa para avanzar, para crecer, para ir más lejos? ¿Tú qué crees? ¿Solamente que se unan más masas a ti, por ejemplo, hacer más bulla? ¿Tú qué necesitas para que esta causa crezca? Primero que todo, la empatía, o sea, que la gente, como lo que yo te decía y lo que digo siempre, ¿qué haría usted si se le pierde un ser querido? Mm. Ya, que la gente se ponga los zapatos y comience a decir, oiga, ¿para dónde agarro yo? Nomás con eso, ya estás perdido. O sea, ya quedas igual de desaparecido la persona porque no tienes, sí. Entonces, ¿cuál es la idea? De que la gente, ante todo, que la gente vea todo esto que se está haciendo, sí, porque muchos pasamos la página y muchos vemos un caso desaparecido, pero ni siquiera decimos quién será, por qué será. ¿Sí me entiendes? Si nos pasamos la página y listo, como no es nuestro familiar, ni es un conocido, ni nada, pues lo dejamos pasar. No, la idea es que todos compartamos, que si nos dieron un volante comencemos a buscarlo, que si nos dieron una noticia comenzamos a mirar, todos somos más ojos, ¿sí? De pronto esos muchachos, esa persona, el abuelito, la señora que se perdió, podemos encontrarlos. Lo que te digo, a veces en los hospitales encontramos mucha gente escopolaminada porque pues no hay este mecanismo de búsqueda urgente que la persona salió, se puso el denuncio y todo, pero llegó al hospital, pero nadie sabe quién es. En los hospitales debe haber un televisor con las víctimas de desaparición ante todos los hospitales del estado de tercer nivel, que haya un televisor pasando las víctimas y desde la enfermera, el médico se van a dar cuenta y van a decir, oiga, sí, porque pasamos. Disculpa, ¿qué quiere decir un hospital de tercer nivel? O sea, de hospitales de niveles bajos, que es donde, Ah, digamos, muchas veces llega una ambulancia y recoge una persona porque la vio ahí botada y estaba echando, estaba, no sé, un ataque o está ahí botada, lleva no sé cuántas horas, ¿sí? Pero puede ser una víctima de desaparición que le echaron algo, lo dejaron botado, ¿sí me entiendes? Pero pues en el momento llegan y lo recogen porque puede estar como indigente, puede estar
ido de la cabeza, ¿sí me entiendes? Pero llegan a estos hospitales y allá, pues, ¿quién hace algo? ¿Sí me entiendes? Porque no hay una persona que esté, oiga, este lo están buscando, oiga, este fue el que vimos en las noticias, oiga, ¿sí me entiendes? Entonces hay muchísima, lo que tú dices, muchísima desinformación en los casos. En todas partes debían dejar pegarle. ¿Cómo es posible que en un terminal o en un aeropuerto no dejen pegar los fotos de los desaparecidos? ¿Y ¿Ves? por qué razón? Porque eso ya está escrito y lo prohíbe no sé quién, entonces desde el aeropuerto, en la terminal tú no dejas lo que yo te digo, porque no dejan pagar las fotos de ellos, porque las quitan. Hay veces ni Y, siquiera en los CAI, en los comandos de policía dejan poner estas fotos, no, el policía está pendiente de todos lados, el policía debe enterarse. Sí, son 20, 30 desaparecidos en mi barrio, pero voy a estar pendiente, oiga, hoy mire la foto, hoy la mire, si me entiendes, hoy vi esta otra foto. Y fuera de eso, pues los rastros, los seguimientos aquí son muy lentos. Los seguimientos llegamos hasta cierto punto y ahí paramos. Ya las víctimas, nosotros yo he estado en casos donde yo te decía, nos dejan mirar las cámaras, la gente, la señora de la esquina, el de la panadería, pues al ver el dolor de las víctimas, ellos se ponen en los zapatos y dicen, venga, yo le dejo ver, no importa, hágale, de pronto puedo ayudar y nos han ayudado, porque es que eso es lo primero que se debe hacer. Hay cámaras por todas partes, hacer el ujú. seguimiento y llegar a algo. Bueno, aquí pasó algo, aquí pasó un carro sospechoso y hasta aquí llegó la víctima y no la vemos más. Entonces, todas estas cositas, y hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas. Yo tengo unos casos donde ven que echan a la persona a una camioneta, se la llevan y quedó así. O sea, tienen todo un material probatorio para, digamos, llegar y hundir una persona o buscar el victimario, ¿no? Pero no se hace. Entonces, ¿Y es cuál es el, difícil, es digamos, el difícil. consejo que tú le das, por ejemplo, a los padres para que cuiden a sus hijos, o sea, en Colombia especialmente, que tú dices que hay Bueno, pues tantos casos, ¿qué es el claro, consejo que tú le das a los papás? bueno, primero que todo, yo digo que mucho diálogo, ¿sí? El diálogo es súper importante. No les quitemos los celulares y los pelados van a salir, la verdad. Digamos que uno de los castigos que hacen muchos papás y veces es quitarles el celular a los hijos, a los niños, porque salen, porque se portó mal, porque lo castigué, entonces lo dejan sin celular. Si vas para la calle, no, dele el celular. Eso es un mecanismo que ayuda mucho a buscar a una persona. Listo, esté apagado con una SIM card, con la otra, bueno, lo que tenga de tarjeta, el chip. Sí, pero esto ayuda muchísimo. ¿Qué más? No seamos tan confiados. Hay veces nosotros sabemos que aquí pasan cosas y somos confiados. Sí, aquí se están haciendo, digamos, muchas campañas de que si el niño lo ve y gritó, lloró, esto, todos somos amigos del niño y todos debemos estar en defensa. Si tú ves que le pasa algo al niño, que como que nomás así, si un niño va con una persona y va asustado, va como mirando a la persona, eso es una sospecha, ¿sí me entiendes? Si el niño no quiere irse, pasa algo. Tú tienes todo el derecho como ciudadano a llamar a un policía y decirle, venga, ese niño está como raro, miremos a ver si es el papá O sea, o no es el no ser papá, indiferente, es lo que tú dices, o sea, como un llamado a no ser tal cual. indiferente de ver a un caso raro y como que seguir derecho, o sea, Exactamente, sí. Que los jóvenes se cuiden mucho, que tengan mucho cuidado. Hay veces con las personas que pueden andar, sí. Hay veces las redes sociales son demasiado importantes acá, muchas veces para buscar, pero muchas veces también para llevarse los niños. Lo que te digo, estas redes sociales, estas tratas de personas están pendientes a estos jóvenes que tienen problemas, que sufren de depresión, que son de estratos bajos, ellos están ahí prometiéndoles cosas y diciéndoles, no, sálgase de esa casa. Sí, ellos ponen cosas perfiles materiales. falsos y todo esto. Exactamente, y entonces le dicen, no, eso sálgase, ¿usted qué está haciendo ahí? Sí, y esto lo jala y lo jala a la víctima y se desaparecen. Entonces, de pronto hasta la mamita o la mi familia o el policía dijo, ah, pero es que ese es el que se la pasa vagando y el que se la pasa drogado y la niña que se la pasa es de rumba en rumba, pero tú no sabes qué puede traer todo esto y qué desenlace puede dar. Germán, obviamente tú has llegado mucho a medios de comunicación, que me has comentado antes, o sea, gracias a tu insistencia, perseverancia, tú has podido estar en programas muy grandes en Colombia, hasta creo que me nombraste cuando empezamos esta entrevista que salías en un artículo de en Discovery Channel. Cuéntanos de esa experiencia de ver que gracias a tu ser una persona tan insistente, tan luchadora, has llegado a que tu voz llegue a medios de comunicación muy grandes. Cuéntanos un poco de tu experiencia del de Discovery Channel. Bueno, mira, nosotros comenzamos con programas así, aquí se hicieron varios programas, se hizo Séptimo Día, se hizo otro programa que se llama Cuatro Caminos y el último que se hizo fue El ¿Cuál, Rastro. perdón? ¿Listo? No. El Rastro se llama. Ah, sí, ok. ¿Listo?
Entonces, digamos que estos programas tocan mucho estos temas sociales, ¿sí? Y hay muchísimo caso que tú ves y tocan mucho las desapariciones, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con este? ¿Sí? Nosotros nos entrevistan y comenzamos la periodista, bueno, ella se llama Wendy, comenzó a buscarme, a decirme, don Germán, queremos saber su caso, nos han contado, entonces queremos hablar con las otras familias. Y ahí comenzamos a firmar, a hacer el programa, ¿sí me entiendes? Eso tuvo mucho auge, listo, porque de pronto la gente todavía se acuerda, hay mucha gente que se acuerda del caso, porque el caso, lo que te digo, fue muy mediático y pues era muy raro que se pierdan tres jóvenes y que comencemos a hacer la bulla. Hay muchas Mm. veces que las personas se desaparecen, pero pues como no hacen nada y como la víctima se siente sola, o sea, como la familia se siente sola, pues se cansan, aquí se cansan. Entonces comenzamos con este programa, comenzamos con otro, entonces esto dio tanto de auge que pues que a Discovery le interesó y como que venga, pongámoslo aquí también. Son muchos casos, ¿sí? Hay una periodista mexicana que también estuvo aquí en Colombia haciendo el caso de ellos, no me acuerdo, en primera línea, como que es que se llama, sí, que es un programa mexicano, una entrevista también no la hicieron. Sí, me llamaron de Bolivia, de España, muchísimas partes a entrevistarnos así, a sacar la nota entonces, digamos que es que el mundo se entere de muchas cosas que pueden pasar en otros países. Ahorita lo que te decía, ahorita la migración venezolana a Colombia, todos estos seres que llegan acá, se han perdido muchos. Tenemos muchas víctimas de Venezolanos desaparición desaparecidos. de, Wow. de chicos venezolanos, jóvenes, ¿sí? Porque ellos, pues el sueño de pasar, el sueño de venir a buscar un mejor futuro, entonces caen muchas veces en redes, las chicas se las llevan, las chicas las prostituyen, sí, los niños los pueden estar también jalando. Entonces hay muchos casos de estos y pues imagínate, a veces si aquí no le paran bolas al colombiano, ¿sí me entiendes? La indiferencia. Entonces yo tengo muchísima mamita que me dice, venga, mi hijo no aparece, que ayúdeme, entonces que tratar uno de colaborarle lo que más se pueda. Imagínate una mamita desde por allá llamándolo a uno diciéndole que cómo pueden ayudarlos. Claro, ¿Ya? no Y sé. uno aquí pues rascando, como se dice, con las uñas, mirando a ver, y uno le dice, mamita, ¿cómo hacemos para sacar unos volantes? Y dice, no, pues si usted sabe cómo está la situación aquí, ¿cómo hago? Entonces nos toca a nosotros mismos, entre nosotros, bueno, reunamos para comprar una resma de papel y pidámosle el favor a alguien que le compramos las tintas, a un conocido y que nos preste la fotocopiadora. Entonces son estas cuestiones de que las ayudas, pues no, fuera que uno llegara a la fiscalía y venga, le va a sacar 500 fotos. No, eso son mentiras, eso son mentiras. O sea, ellos hacen lo posible por llegar hasta donde llegan y ya sueltan ahí y listo. Entonces las víctimas son las que tienen que luchar aquí. Tristemente, aquí, digamos, la Fundación Nidia Erika Bautista está tratando de pelear mucho y hay muchísimas mamitas y ellos estuvieron en el Congreso donde se les da un derecho a las mamitas buscadoras, porque aquí también hay. Igual que en México están las mamitas buscadoras de Sonora, de Jalisco, bueno, de todas estas partes. Y tú ves eso increíble, que tú tengas que ir a sacar tus seres queridos de la tierra. Aquí tenemos en cerca de Medellín unas fosas comunes donde pues todo el mundo se acostumbraba a botar los cuerpos allá, ¿sí me Wow. entiendes? A botarlos, o sea, unas fosas comunes donde vas y encuentran 8 o 10 personas, sí, y esto por qué Fuerte. pasa, y, o sea, claro, y el mismo Estado y veces saben, pero entonces como que no le dan pie a que digamos, se hagan las cosas bien, sino que como que lavémonos las manos, digámoslo así. Y bueno, Germán, ya tengo una última pregunta para ti. Con respecto, bueno, a la fundación que tú sueñas, ¿tú cómo te imaginas esa fundación? ¿Qué nombre le pondrías? Y bueno, ¿qué es lo que te gustaría tener ahí o expandirla a otros países como nombras? Pero bueno, en primer lugar me gustaría saber, ¿tú qué nombre le pondrías a esa fundación y cómo te la imaginarías? Bueno, pues mira que el nombre lo he pensado muchísimo y de pronto me gustaría tener, digamos, los nombres, o sea, unirlos, hacer algo así como los tres nombres de los muchachos, porque no solamente estaba mi hijo, estaban los otros dos muchachos desaparecidos también. ¿Cómo Muy hacerle lindo. esto? Mira que cuando nosotros comenzamos a hacer las búsquedas en los cerros donde se desaparecieron los muchachos, la misma alcaldía, digamos, en eso sí nos apoyaron en unas cosas y el mismo estado decía, oiga, qué bueno que el día que hagan una escuelita, un colegio, allá donde se perdieron cerca los muchachos, le pongan el nombre de alguno de los muchachos de ustedes, o el caso no sé qué, o bueno, alguna cuestión que tenga que ver como para que la gente no se olvide y la gente se acuerde, porque es que aquí lo que yo te digo, sufrimos siempre es del olvido. Aquí las Sí, cosas pasan y ya pasaron. Entonces, es eso ya una sigla que tenga que ver con el caso, que la gente se acuerde y que tenga la esperanza. Lo que yo te decía, ahora, y a veces la gente me dice, no, yo le he orado mucho ahora ya para que aparezca mi hijo, para que después de que les cuento tantas cosas que han pasado, porque han pasado muchísimas cosas, como te conté en el caso, muchas cosas,
Yo le oro mucho a mi hijo y le oro mucho a Dios y le pido al mundo que nos ayude muchísimo, ¿sí? Y entonces digamos que estos casos, hay veces lo que yo te decía es increíble, pero hay veces las mamitas yo le digo tranquila que va a aparecer y es verdad, aparece. Entonces la idea es de la fundación es esa, ¿sí? Ponerle como un nombre, fuera Brian, fuera Andrés, fuera, Alusivo o a sea los que, tres chicos. O sea, un nombre de exactamente. pronto como tus primeras letras y unirlas todas, algo así. Tal cual, así como hacerlo y que la gente Es como se acuerde de él. un homenaje a Sí, ellos. Y es algo muy bonito porque imagínate que yo pienso que Brian es un ángel para ti. Bueno, no solo para ti, se convirtió como en un ángel para ti, obviamente, pero para muchas personas que tienen a sus familiares desaparecidos. Entonces, es algo muy bonito ver que de lo terrible que te pasó, Brian sigue ahí en cada persona, sigue ahí en cada esperanza. Entonces yo pienso que esa parte es muy bonita, ¿no? De que creo que él te da las fuerzas a ti para seguir como luchando. Y honestamente, lo que yo creo es que yo creo que tú servirías también para ser un líder de la comunidad, como un edil o estar en el consejo, porque creo que tienes la capacidad, la perseverancia de luchar por los demás. Y yo creo que la gente te escogería. Si tú te lanzas al edil, al yo consejo, creo yo que creo que ganas. En serio, piénsalo. pues la idea es colaborarnos, digamos, estamos nosotros, yo he estado mucho con los políticos y hay gente que de verdad ayuda, sí, nosotros tuvimos un alcalde que nos ayudó mucho, nosotros tuvimos una personera, en el caso cuando estaba la persona nos ayudó muchísimo, o sea, hay gente que muestra y dice, no, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, no le importa que se le vengan los otros, uy, no, pero usted qué está haciendo, porque es que eso pasa tristemente en esto, sí, pero sí, digamos que hay fuerzas ahí, hay cosas que yo sé que de pronto uno lanzándose para un edil o esto, sí, tú tienes toda la razón, la gente ya lo conoce a uno, nomás con el caso, pues yo no saqué, me conoció todo el mundo, sí, nomás como él ya la gente, oiga, sí, él está haciendo esta labor, y la labor no es solamente, como decía, de pronto tratar de ayudar a casos desaparecidos, sino hay muchos casos, es que mira que cuando yo comienzo a mirar los casos de desaparecidos, entonces comienzan los feminicidios, sí, que tiene muchísimo que ver con esto, y comienza el maltrato infantil, los niños desaparecidos que los maltratan y los niños les hacen y todo esto. Entonces comienzo a unirme con fundaciones de niños de maltrato infantil, de feminicidio, los grupos de búsqueda de mujeres que aquí pues lo que yo te decía, pasan muchas cosas, pero la justicia no actúa, o sea, no hay justicia, entonces siguen pasando, entonces hay denuncios y la muchacha le dice a uno, no, es que a mí me pasó esto y esto, mi pareja me tenía secuestrada, él fue el que me llevó, me tuvo tanto tiempo, pero como no hay ley, y ella la estuvimos buscando y era un caso de desaparición, entonces ya se convirtió en un problema, en un caso de maltrato contra una mujer, sí, maltrato contra los hijos, entonces pasan todas estas cosas y comienzas tú a conocer esta problemática social que lleva a estos ambientes. Como les pedimos, hay veces a muchos entes o digamos a muchas personas, muchas cosas, que las cosas funcionen si no nos ponemos nosotros un granito de arena también como para que ayude. Todos nosotros podemos colaborar con todas las cosas. Este tema Claro. es comparta. El compartir una foto da mucho. ¿Sí? El Sí, sí, compartir sí. un flyer Difundir. de un desaparecido Difundir la da mucho. información, porque por ejemplo, ya para cerrar este capítulo quería decirte, por ejemplo, si tu voz fuera escuchada, imagínate que esta entrevista la está escuchando todo el mundo, todos los países latinos, bueno, todas las partes del mundo. ¿Cuál sería como ese mensaje que tú dirías a personas que viven en silencio o indiferencia? Lo que tú hablabas anteriormente, personas que simplemente, lo que tú dices, nunca han tenido esa situación o tal vez no son padres. ¿Qué le dirías a esas personas para que lo que tú digas, para que haya una empatía? Porque creo que si que si cada persona ayuda en esta causa, tú tendrías, por ejemplo, tu fundación, tú podrías tener más medios en todos los sentidos, porque para tener una fundación también se necesita patrocinio, se necesitan varias cosas, pero eso lo logra también como la empatía de las personas. Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas que viven en silencio o indiferencia? Bueno, pues lo primero que les diría es que escucharan los casitos. Sí, escucharan. Aquí hay muchos casos de desaparecidos que se escuchen un caso, no más. Sí, que miren una víctima o se sienten con una víctima o miren una entrevista así como esta o miren un niño de los que se han desaparecido. Y nomás se acuerden, no por lo que tú dices, no todos pueden ser padres y esto, pero puede ser el hermanito, el primo, el sobrino Sobrino. que aman, que lo quieren con adoración, que mejor dicho, solamente así. O sea, que se pongan en los zapatos de una víctima,
de una mamita, de un papito, de un tío que tiene el ser desaparecido. ¿Listo? ¿Y qué harían? Ya Ujú. solamente con eso. ¿Qué harían? ¿Para dónde agarrarían? Lo primero que la Como no, yo voy a poner ponerse, el denuncio. como ponerse en los Yo, zapatos de las personas, Tal básicamente. cual, exactamente. Entonces, porque lo primero que yo te digo, lo primero que hace la gente es, lo primero que hace aquí una persona es ir al CAI, ¿sí? Cuando no sabe qué hacer. Listo, entonces ahí es cuando entramos nosotros, digamos, cuando entro yo, veo las fotos, comienzo a llamar a las víctimas y les digo, ¿ya fuiste a colocar el denuncio? Y me dicen, no, es que llevo 12 horas, pero me dicen que tengo que esperar 72. Mentira, ¿sí? Entonces desde ahí comenzamos a buscar y desde ahí comienzan ya los noticieros. Mis noticieros me dicen, venga, pero el caso está muy raro, hagámosle de una la nota, porque es que el caso es muy raro. ¿Cómo se desaparece un niño en Bogotá de 8 años y aparece en Tunja un niño de 8 años? ¿Cómo pasa esto? ¿Sí me entiendes? Y nadie se dio cuenta. ¿Sí? Mm, Lo que yo te decía, un niño se sube a un bus, dice, venga, lléveme, que es que esto, pero nadie dijo, venga, llevémoslo a un CAI o preguntemos si lo están buscando, ¿sí me entiendes? Entonces, empatía, por lo mismo, por lo que tú dices, lo vieron subirse al bus, pero nadie dice, ¿será que ese niño es de quién? O es un habitante de calle, sea lo que sea, tiene muchos derechos y aquí pasa mucho eso. Entonces, es eso, es como que la gente se ponga los zapatos, se pongan en los zapatos de las víctimas y solamente yo siempre lo digo, piensen y digan, ¿qué haría yo si se me pierde un ser querido? claro. Bueno, Germán, de todas maneras, muchas gracias por tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias porque, pues, obviamente, la labor que tú haces es de aplaudir y sigue haciéndolo porque creo que has logrado muchas cosas. Como tú dices, has llegado a medios de comunicación, has llegado a canales muy grandes, has llegado hasta Discovery Channel. Entonces, yo creo, y también piensa lo de, lo de ser político, yo creo que Sí, ganarías. Solo vamos a piénsalo. mirar. Muchos éxitos con tu fundación, que obviamente nace desde el amor, el homenaje, la resistencia y como ese dolor lo quieres convertir en un homenaje no solo a tu hijo, sino a los otros niños también, Todas las que víctimas. hoy en día son tus ángeles que te guían. Y bueno, esta causa que haces necesita apoyo. Lo más importante sería es que este sueño sea escuchado, que la gente te apoye y ojalá en un corto tiempo tú puedas lograr primero que todo tu objetivo de la fundación y que todos te podamos apoyar. Muchísimas gracias por estar hoy Oye, acá en este muchísimas gracias. canal. Bueno, si a ustedes les gustó también este canal, compartan este video, difundan la voz. Es una causa muy bonita de la cual vale la pena apoyar a Germán. Y haznos comentarios y suscríbete a nuestro canal. Muchísimas gracias, Germán, y que tengas una feliz noche para ti. Muchas gracias. Igual para ustedes, muchas gracias por todo. Chao. Chao.